ocasión, la verdad es una... Bueno, chiste. ¿Qué Bueno, cosa? no estuvo bueno lo que dije, así que voy a hacer de cuenta que no dije nada y por suerte no se grabó así. Eh, bueno, vamos a arrancar entonces con Photoshop. Eh, ¿Vieron que subí al Classroom un link para descargarlo y demás? ¿Pudieron probar? ¿Vos, Pame, pudiste probar? Sí, yo lo que me habías mandado la otra vez, te dije que no, ¿No me llegó anduvo? como vacío, no me llegó el programa y lo descargué por otro lado, pero lo descargué ya. ¿Y lo Es pudiste instalar? el mismo, la misma versión. Ah, perfecto. ¿Y lo Mm. pudiste instalar? ¿Te anda Sí, todo? sí, Bien. sí. Eh, Mira, Lau, te muestro un poco cómo lo subí, así también lo puedes ir descargando. Tengo entendido que ustedes también me pueden compartir pantalla, ¿no? Porque Sí. aparte en esto de Photoshop, podemos hacer como que después cada uno me vaya mostrando lo que van haciendo y Ujú. vemos qué dudas tienen y demás. Sí. A ver, mira, estoy compartiendo. En el Classroom subí, acá, subí un link, va dos, mejor dicho. Uno desde Drive, donde subí los archivos para instalar, que desde acá lo que pueden hacer es descargar directamente esta carpeta, botón secundario del mouse sobre la carpetita, y apretan en descargar, y ahí Sí. se va a descargar todo junto. Y una vez que la tienen descargado, me siento en un programa de cocina de eso que dicen, como hacen esto, sacan otra bandeja y ya está como todo cocinado. Y una vez que lo tenés descargado, vamos a tener esto, ¿no? Vas a tener esta carpeta descargada. Bien, una vez que tenés esta carpeta descargada, vas a tener dos. Una de Photoshop y una de Crack. Abre la de Photoshop, entra en Adobe, instalar, y acá te va a preguntar dónde instalarla, ¿no? Pones todo, continuar, continuar, continuar. Acá. Ah, no, porque acá tengo abierto Photoshop, por eso no me lo reconoce. Eh, y debería poder instalarse. Lo que yo les recomiendo es, antes de instalarlo, léanse como el instructivo. El instructivo te va a decir cómo hacer. Paso a paso. Claro, Sí, si no, está frito, ¿eh? sí. Sí, el paso a paso es como que se vuelve un poco importante, porque si no es como medio un chino. Sí. O capaz lo instalás, pero lo instalás como versión de prueba, te dura una semana y después lo tenés que reinstalar, es como una fiaca. Claro. Eh, Ok. Así que bueno, después, si querés probarlo, Sí. mientras estás estudiando, poné descargar por lo menos, así ya se te va cargando. Y, y bueno, y una vez que lo tengas, ahí lo charlamos. A ver qué, así les explico un poco y lo vemos. Eh, a ver. Pablo, hoy estábamos hablando de las fechas de equipamiento y todo, de entregas y eso. Ah, bien. ¿Qué fecha tienen de entrega de equipamiento? De equipamiento, Eh, el tipo entre el 2 y el 9. Porque el 9 es feriado. Claro, bien. ¿Y con diseño también tienen fecha? El 23, Bien. último Bueno, día. entonces, Mets, yo estoy apuntando a que entreguemos el 16 entonces, el 16 de julio, que sería una semana antes José. de diseño de José. Entonces, Ok. Y capaz ese día de entrega podemos hacer la clase de apoyo y ahí reforzamos un poco lo de perspectiva, si les parece. Bueno. Eh, ¿Dale? Bueno, vamos a abrir mi Photoshop. Les voy a mostrar un poco generalidades de Photoshop y después les voy a dar como un ejercicio para que practiquen, que es como una de las cosas más importantes
que vamos a tener. Yo un poco a lo que apunto con Photoshop es que podamos hacer como una suerte de collage digital, que es un poco lo que le había mostrado en la primera clase. ¿No? Si te los puedo mostrar en las imágenes. A ver, ahí apareció Jessy. No. A ver. No hay que hacerlo. O sea, un poco me gustaría que tratemos de armar, por ejemplo, una planta y que le podamos dar color, que podamos meter un silloncito, que podamos poner un piso de fondo, algunas sombritas, pintar muros. A ver, esta ya sí. Bueno, ahora cuando aparezca. Como que me gustaría que podamos armar este tipo de plantas, que podamos armar también algún tipo de corte, también con texturas, objetos, como hacer tipos de sombreados. Yo también les voy a pasar como una página donde pueden descargar texturas, está bastante piola. Hay de tipos de madera, de revestimientos. Y también me gustaría que veamos cómo podemos aplicar las sombras en los cortes, en perspectivas. Como un poco me gustaría que podamos llegar a este tipo de representaciones. Y el gran fuerte, o a lo que más me gustaría aspirar, es como armar eh, imágenes tridimensionales a un punto de fuga o en la sonometría y que también le podamos aplicar las texturas, como tratar de aspirar a algo de esto. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo está dando y a qué llegamos. Yo creo que con las clases que nos quedan vamos a llegar bien a ver, hasta este tipo de representaciones. Este es un ejemplo. Acá la verdad, lo que tiene todos estos que les estoy mostrando que trabaja mucho a partir de una base de AutoCAD. Como nosotros AutoCAD no trabajamos, por recién lo tiene el cuatrimestre que viene y nos quedó como desalineados por falta de entendimiento con Pame, que nada, le entendí que ella daba el primer cuatrimestre de computación y pensé que para esta fecha ustedes ya iban a saber manejar AutoCAD. Así que lo que yo pensaba hacer era eh, que usemos la planta del loft o de algún, o capaz del ejercicio de diseño, escanearlo y sobre eso empecemos como a redibujarle los bordes y empezar de color, aplicar las texturas, sombras, un poco eso. Eh, Nada, creo que está bueno porque aparte todos estos tipos de representaciones, nosotros generalmente ya sabemos armar las estructuras y las bases, meter los materiales, la verdad que es bastante sencillo, bueno, no es muy complejo. Y puede cambiar radicalmente un proyecto, como que cambia absolutamente. ¿Tienen alguna duda? Ay, bueno, voy a buscar mi teléfono, así lo puedo conectar también y les veo las caritas. O si no, siento que estoy hablando mucho solo. Denme un segundo. Chicas, llegué tarde. ¿Qué vio al principio? No, nada. Nada, es lo mismo. Bueno, No, tendré que ver el video, la grabación. Hola, no, Jessy. no nada diferente. Hola, Pablo, ¿cómo ¿Todo bien? estás? Bien, ¿vos? Bien, gracias, sí. Eh, Esperen que ahí me estoy conectando desde el celular también.
Eh, a ver. Oye, Pablo, una pregunta técnica. ¿Qué capacidad tienes de guardado de tu computadora? No se te oye. ¿Tienes el micro? No, tienes el micro en mudo. A ver, ¿ahora me escuchás, Jessy? Sí, ya, perfecto. Bien. Te preguntaba, ¿de disco rígido me decís? ¿De la compu? Sí, ¿cómo te organizas? ¿Tienes el de la compu más uno externo? Tengo uno solo de la compu que es de 500 gigas y se la banca bien, pero lo ideal sí sería tener un externo también, como un apoyo más. Como un disco dedicado a correr los programas y otro disco solamente de almacenamiento. Ese Exacto. sería el mejor de los casos. Ah, bueno. ¿Ya Perfecto. tenés compu? ¿Ya pudiste No, te cuento. solucionarla? La buena noticia es que me recuperaron la información. Bien, qué bueno. Hoy me dan la información en un disco externo Bien, y están revisando la computadora a ver si la pueden recuperar. perfecto. Bueno, lo A que ver. les comentaba a las chicas era de arrancar ahora con Photoshop, de ir empezando a meternos un poquito con las generalidades y, y dos puntos de fuga, bueno, que lo sigan desarrollando a la medida que avance el proyecto de diseño y la semana previa o 2 semanas previas a la entrega de diseño, ahí lo reflotamos y le damos el cierre, como ese último golpe de horno. Y lo otro que le comentaba a las chicas es fecha de entrega, que en principio va a ser el 16 de julio. Igualmente les termino de confirmar, pero apunto a esa fecha, como para que estemos separados de diseño de las otras materias. ¿Nos envías la lista de las cosas que quieres para la entrega o es justo lo Dale. que hemos... Bueno, No, sí, sí, se los mando. Se los mando todo. bueno, ok, gracias. Bien. Bueno, también les comentaba a las chicas que subí al Classroom un link para descargar el Photoshop. Así que cuando puedas, eh, para que lo vayan descargando, instalando. Bueno, les quería mostrar un poco cómo es Photoshop, cómo se compone. Nosotros con Photoshop, medianamente vamos a trabajar con la barra de herramientas, que es esta que aparece acá en un costadito. Tenemos la barra de menú, que es la que aparece acá arriba. Después tenemos como todos estos paneles que se pueden ocultar. Y después, acá que tengo como todos los comandos básicos de mover, de selección, de clonar, de pintura, como que hay un montón de elementos que si yo cliqueo cualquiera, supongamos que cliqueo la gomita de borrar, que es esta acá abajo, tendría que ver porque ustedes lo ven re chiquito todo, ¿no? Y estaría bueno si pudiera hacer algún tipo de zoom. Pero no sé cómo puedo hacer zoom con esto. Bueno, Para mí se ve bien igual. Se ve bien, ¿eh? Sí. ¿se ve bien? Sí. Ah, pues no puedo Está chico, como... pero se nota, sí, se ve bien. No, si se quedan ciegas, no me denuncien, por favor. Lo único que les pido. Y entonces si yo cualquier acción, cualquier comando que acá seleccione, me va a aparecer acá arriba, se me va como a desplegar un montón de opciones más dentro de ese comando. Por ejemplo, tengo la goma a borrar y me va a aparecer como tamaño de goma, modo de goma, qué opacidad tiene, flujo, con un montón de información. Igualmente de eso nos vamos a ir metiendo de a poco. Yo es como, hagamos un pantallazo general de lo que es Photoshop. Después, como algo importante con lo que vamos a trabajar son las capas.
Las capas básicamente es como si fuera imagínense como si fuera un libro y que cada capa es una hoja. Y entonces en cada hoja yo puedo escribir algo distinto, como quizás más aplicado a nosotros, aplica mejor pensarlo como si fuera como un calco arriba de nuestra base de dibujo. Y entonces en cada calco aparece una información distinta, que obviamente es completamente transparente el fondo y entonces todo se superpone y se unifica en un solo dibujo. A mí lo que me gustaría que vayamos arrancando es un poco con los tipos de selección que hay. Más que nada como para que empecemos a ver cómo podemos borrar el fondo a las imágenes que nosotros queremos. Como que un poco apunto a que podamos descargar bloques de un mueble de living, un escritorio, un sillón, lo que ustedes quieran, que veamos cómo borrarle el fondo y que eso ya nos quede como para nuestra biblioteca y eso nos sirva para cuando nos metamos con la planta de arquitectura o el corte o las perspectivas, para empezar a meterla ahí adentro. Y cuando les muestre eso, les voy a explicar un poquito más lo que es el tema de las capas, de cómo funcionan, cómo las podemos apropiar mejor. Les voy a mostrar cómo empezar. Vamos con menú archivo. Puedo crear una hoja nueva. Entonces aprieto en archivo, voy a nuevo. Y acá me va a preguntar una serie de medidas que yo quiero para mi hoja. A nivel general, Photoshop trabaja mucho con los píxeles, porque Photoshop de forma predeterminada estima que lo que nosotros hacemos es para algo digital. En caso de que ustedes lo quieran imprimir o que quieran tratar de pensarlo para una presentación impresa, lo que pueden hacer es cambiar la unidad de medida y en lugar de píxeles lo pueden pasar, por ejemplo, a pulgadas, centímetros, milímetros, lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo, por ejemplo, centímetros. Supongamos que nosotros queremos hacer algo para imprimir en una hoja 4, por ejemplo. Entonces, pongo centímetros, pongo las medidas de la hoja, por ejemplo, 29.7 por 21. Y después les voy a preguntar la resolución. La resolución, mientras más baja sea, más pixelada se va a ver. Y mientras más alto sea ese valor, más chiquito va a ser el píxel y más información va a tener de color, de sombreados y demás. Como máximo es 300, como mínimo es 72. El valor que yo les recomiendo es 150. 150 anda muy bien. Y después, en modo de color, acá te pregunta 8 bits, 16 bits, 32 bits. Yo la verdad siempre pongo 32 bits. Nunca noté mucha diferencia, pero por ahora pongo lo máximo. Y después te pregunta también el tema del fondo, de cómo lo querés. Si lo querés blanco, si lo querés con algún otro color o si lo querés transparente. Yo generalmente lo dejo blanco y después lo voy editando sobre el dibujo. Piensa en lo que estamos haciendo, básicamente ponerle un papel en blanco sobre el que vamos a trabajar. Vamos a ponernos OK. Secar la hoja. Bien. Tenemos nuestra hoja en blanco. Genial. Vean que me aparece como un iconito como de un prohibido. Esto es porque estoy en el comando borrar y no tengo nada para borrar básicamente. Pero vamos por ejemplo al comando pincel. El comando pincel es el que tiene el dibujito de un pincel. Es este. Y vean que hay varios iconitos que en uno de los extremos del cuadrado tienen como una diagonalcita o una flechita. Si aprietan ahí, perdón, si aprietan el botón secundario ahí, se les va a desplegar como un menú de opciones. Acá van a tener como diferentes tipos de puntas. Por ejemplo, pincel, lápiz. Después tiene sustitución de color, pincel mezclador, que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Supongamos que vamos con el lápiz. Selecciono el lápiz
Y acá arriba, recuerden, les va a aparecer más opciones de ese elemento. Y les aparece, por ejemplo, una de las primeras opciones es el tamaño de la punta del lápiz. Si quiero, por ejemplo, una punta finita o una punta más grande, como que acá voy graduando el tamaño que quiero. Y una vez que tengo la punta, ¿por qué no me dejas? Uy. A ver, prendeme un segundito que creo que le pifié en algo. Bueno, paren, vamos de nuevo, porque esto no le había prestado atención antes. Cuando pongan modo de color, pónganle 16 bits. No le pongan 32 como les acabo de decir. Porque yo en verdad siempre lo pongo por defecto y nunca le presto mucha atención. Y una vez que tenemos el papel, con el lápiz ustedes pueden graduar la punta y es lo que pueden dibujar. Esto es como una línea gruesa. Le bajan el tamaño. Y acá hacen lo que quieran. También puede cambiarle como el tipo de punta del lápiz. Que en estos casos, por la dureza que tiene, que está al 100%, nos pasa eso de que es una línea única. Pero si le empiezo a bajar la dureza, a ver si pasa. Debería hacerme como un sombreado perimetral. Qué raro. Bueno. Y algo que está bueno también que sepan es cómo hacer zoom dentro de la hoja. Para hacer zoom, ustedes tienen que mantener apretado el botón Alt y pueden acercarse con la ruedita del mouse y se pueden desalejar con la ruedita del mouse. Siempre manteniendo apretado el botón Alt en el teclado. Y de esa forma, bueno, se pueden acercar cuando quieran hacer algún detallecito. Cuando tengan algún encuentro medio raro, lo pueden chequear más de cerquita. Bien. Supongamos que lo queremos borrar, aprieto la gomita, selecciono el tamaño de la goma, siempre despliego esta opción, acá pongo el tamaño de la goma y puedo borrar y hacer lo que yo quiera. Ahora, supongamos que vamos a trabajar con las capas. Las capas medianamente nos va a ayudar a darle como un poco de orden al dibujo. Piensen que nosotros cuando armemos como dibujos más sofisticados, la capa debería cumplirnos el rol de que una capa sea, por ejemplo, el piso cerámico de afuera, sea el piso de madera adentro, sea el otro piso, como que esto podría estar claramente por capas. De esta forma les va a servir por si ustedes tienen que modificar el color, tienen que modificarle la escala o tienen que editarle algún tema. Al tenerlo clasificado por capas les va a resultar mucho más sencillo de trabajarlo. Lo mismo la opacidad, como que el uso de las capas es importante. Nosotros tenemos esto armado acá, ¿no? Supongamos que quiero crear una nueva hoja, una nueva capa. Entonces, ustedes pueden ir acá abajo, tienen un botoncito que se llama crear capa nueva. Perdón. Esto de vincular WhatsApp con la computadora. Bueno, acá tiene un botoncito que se llama crear capa. Ustedes apretan ahí y automáticamente se va a crear una capa nueva. Ahora, ¿para qué me sirve esta capa? Yo dibujo, por ejemplo, acá, ¿no? Vamos con pincel. Ay, ¿dónde estás? Estaba acá, ¿no? Vamos a hacer una punta más gruesita. Supongamos que yo dibujo de vuelta. Lo que me hace esta capa es que me quede como separado. Entonces yo puedo tener, cuando lo aplicamos a nuestros conceptos, esto que le decía de tener el fondo de arquitectura y después por capas pueda ir manejando como el piso madera, el piso cerámico.
Para eso nos sirve la capa. ¿Cómo prendemos o desactivamos la capa? Eso va a ser a través de este ojito. En el ojito yo lo puedo activar o desactivar y voy a poder visualizar o no la capa. ¿Cómo vamos? Estoy bien, pues es la primera vez que explico un programa y me resulta un poco extraño no poder meterme Zoom y cosas así. Y quiero que me cuenten la experiencia, así sé cómo mejorarla. ¿Eh? ¿Se está entendiendo algo? ¿Me quieren ir Sí, diciendo algo? por ahora Por el todo bien. momento vas bien, sí. Sí, Bueno, porque partimos de la base que no conocemos absolutamente nada. es la misma primicia mía. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, ¿para qué más les quería contar de esto? Bien. Las capas, al igual que, imagínense que sería como el papel calco, las capas también, según el orden, es como que está una cosa por encima de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que creo una nueva capa. Y en esta capa yo voy a volver a pintar, pero ahora voy a cambiarle el color. El color, cuando trabajen con pinceles, lápices, goma, ustedes los pueden cambiar siempre. Eso lo van a cambiar desde acá abajo, donde ven que tiene este negrito y este blanco. El color primario, es con el que nosotros estamos pintando. Si nosotros hacemos doble clic en el color, le ponemos otro, por ejemplo, un rojito, ahí lo que vamos a hacer es pintar con líneas rojas. Y lo blanco en verdad, de acá, si yo se lo cambio, le pongo, por ejemplo, un azul, lo que quiere significar ese segundo color, es que cuando yo borre, me va a borrar con el azul. ¿Por qué no me borras con el azul? Bueno. ¿O estoy con máscara? No sé. A ver. Paren, ¿No es pues el esto no. contorno ese? ¿Cómo? No te ¿No es escuché, el perdón. contorno? No, porque estoy en la capa, no debería. Pero ¿no es el Ahí contorno del está. trazo? ¿El segundo color? Claro, como la línea de borde decís. Sí, pero también sirve para la goma. De que si yo, por ejemplo, voy a borrar y quiero borrar en otro color, supongamos en verde, yo debería acá aplicar la goma y borrarme en verde. Y no me borra en blanco, por ejemplo. Pero aguas porque no estás en la capa de origen. Claro, ahora porque me metí en la capa de fondo. Ahora que estoy en la capa de origen, me borra en blanco. No, eso lo puedo averiguar porque no me borra con el color que quiero. A ver, Como vete a la que. capa 1. Vete a la capa 1 y trata de borrar. Ah, viste, borra en blanco. Ok, ya entendí. Sí, igual. Sí, No lo entiendo que por qué estás. no me borra con el color. Puede ser porque no tiene fondo, quizás. Bueno, no me voy a anotar para preguntar. Porque tengo un conocido que me da una mano con Photoshop y le pregunto todas estas cositas que no entiendo a veces. Eh, Pablo, sí. pero oye, ¿ocupas el pincel seguido o no? Porque No, si la vamos verdad a no. importar, si es lo que estaba pensando, que si vamos a importar un dibujo, creo que se maneja mucho más líneas y quizá fondos y ese tipo de cosas, ¿no? Se me Completamente. hace bien difícil manejar el pincel con el mouse y eso. O Sí, sea, como que sí, sí. No, el pincel yo lo uso mucho cuando creo máscaras, que igualmente después lo vamos a ver qué es la máscara. Que ahí me parece como mucho más utilizable el pincel. Pero para esto primero que vamos a ver hoy es como nada. Esto que les muestro es un poco como para que vean lo que se puede dibujar, lo que no. Eh, pero más allá de esto, lo que quería mostrarles es como. A ver, les voy a mostrar algo más. Nosotros estamos acá.
Y yo les decía, bueno, que según el orden de estas capas es lo que voy a ver una cosa por encima del otro. Por ejemplo, si yo la capa 1 la arrastro al principio de todo, lo que me debería pasar es que... ay, no, paren. Voy a hacer un archivo nuevo porque ya me mareé. Dame un segundito. Vamos de nuevo. Porque quiero mostrarles algo de lo que es la superposición, porque es algo que nosotros vamos a utilizar mucho. Bueno, con uno nuevo mejor y ya está. Listo, basta. Bien, entonces yo le decía, bueno, supongamos que pintamos con el pincel. Creo una capa nueva. Y acá pinto con otro color. Vamos con este. Pinto por acá. Ahora, si yo invierto esto... Ay, no, son dos capas distintas. Perdón, mala mía. Vuelvo a crear otra capa. Y si yo ahora en esta capa pinto por acá. Y en esta capa pinto por acá. Ahí, paren, me puse un poco nervioso y empecé a tirar cualquier cosa. Esto ahí. Paren, porque quiero mostrar cuál es mi concepto, mi idea. Ahí está. Bien. Lo que yo les quería decir es, nosotros tenemos dos capas distintas, en una tenemos las líneas verdes, en la otra tenemos las líneas azules. Ahora, yo quiero, por ejemplo, que lo del fondo esté por delante, entonces lo que ustedes tienen que hacer es acomodar las capas según como las posiciones que quieren lograr. Supongamos que quiero pasar el verde por delante, entonces arrastro la capa al principio de la fila y lo que me va a pasar, me va a cambiar el orden de la capa. A eso quería llegar. Como que esto está bueno cuando lo apliquemos con un sillón y un escritorio, por ejemplo, de qué está por delante de qué. Por eso quería traerles este concepto. Bien, a mí lo que me gustaría que practiquemos como primera medida, como para que vayamos haciendo algo, es con el tema de las selecciones. Las selecciones nos van a servir mucho para hacer todo lo que es el borrado de fondos o si aparecen otros elementos empezar a sacarlos del juego. Acá es cuando les diría, bueno, nos metemos en hagan el buscador y buscamos, por ejemplo, alguna silla que quieran, no sé, que quieran sumar a su proyecto. Traten siempre de buscarlas con fondo blanco, cosa de que sea más sencillo el borrado. Pero en caso de que no, de que quizás tenga algún fondo, supongamos, vamos con esto, así la hacemos un poquito difícil. Ah, es muy chiquito. Y siempre cuando busquen una imagen, miren el tema de los píxeles que tiene. Por ejemplo, cuando ustedes están buscando y pasan el cursor por encima, les va a aparecer la medida que tiene esa imagen. Y acá dice que es de 180 por 180 píxeles. Eso la verdad es muy chiquito, chicas. Traten siempre de usar imágenes de por lo menos 800 por 600 píxeles, que como ya es una medida mucho más acorde. Mientras más píxeles, más difícil, más calidad de imagen va a tener, pero también más pesada va a ser. Así que tampoco busquen algo súper exagerado, porque mientras más carguen el archivo, más pesado va a ser después. A ver esta. Esta, bueno, por ejemplo, tiene 800 por 591, ya me parece un poco más lógico. Bueno, esta le diría, bueno, descarguemos esta. Vamos a bajarla en el escritorio.
Y una vez que la tengo descargada, la voy a importar. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo que yo hago generalmente es, lo agarro de escritorio y lo arrastro adentro de mi capa. De mi dibujo, mejor dicho. Y ahí lo que va a pasar automáticamente, Photoshop lo va a reconocer como una capa nueva y me lo va a meter ahí. Entonces, genial, está acá, buenísimo. A mí lo que me gustaría hacer es empezar a borrar el fondo. Acá Photoshop lo que me va a preguntar es si ya lo quiero como aplicar, colocar. Ponen que sí. Y ahí ya les queda como la imagen metida. La acomodan si quieren para un lado o para el otro, no importa. Y una vez que estén acá, nos podemos empezar a meter como a dibujar, a borrar el fondo. Esto lo pueden hacer con varios comandos, la verdad. Estos comandos pueden ser los comandos de selección. Por ejemplo, abajo del primero, el primero que aparece acá siempre es mover. Con mover ustedes pueden agarrar la imagen y acomodarla donde ustedes quieran. La dejan ahí. Y acá van a tener, los primeros tres son tres tipos distintos de selección. En el primero es a través, la selección es a partir de figuras geométricas. Acá, por ejemplo, por defecto aparece un rectángulo. Entonces yo lo selecciono, dibujo el rectángulo que quiero, dibujo el rectángulo que quiero. Bueno, se puede editar directamente, a ver. ¿Por qué no me dejas? Dibujo el rectángulo, por ejemplo, y si aprieto Sub, por ejemplo, me va a empezar a borrar lo que estoy seleccionando. Me va a preguntar de qué color lo deja el fondo. En este caso sería blanco. Después tenemos como otras formas de selección. Tenemos marco elíptico, que sería como un círculo, un óvalo. Y acá, algo, si quieren anotarlo, si ustedes mantienen apretado Shift, la figura va a mantenerse como siempre proporcionada y va a ser como siempre un círculo. Si no lo aprietan, va a ser más un óvalo. Un óvalo que le dan ustedes la medida que quieren. Ahora, supongamos que quiero hacer un marquito más como que me tome todo el ancho de mi imagen. Entonces acá lo único que ustedes van a marcar es como cuál es el largo que tendría esto, como cuánto sería la imagen. Hace lo mismo. Ah, es una línea. Ah, mira vos. Claro, es una línea nada más. No, perdón, pensé que seleccionaba todo el comando rectangular. Pero lo toma como por líneas. Muy interesante. Y después tienen la segunda opción de seleccionados, que está lazo, lazo poligonal, magnético. Lazo, básicamente, pueden dibujar la forma que ustedes quieran. Lo que hacen es, cliquean una vez, perdón, mantienen apretado y le van dibujando la forma que ustedes quieran. Como bastante al azar y al control del pulso del mouse, ¿no? Y ahí inmediatamente pueden seleccionar. Cuando ustedes quieran seleccionar una línea que hicieron, lo que tienen que hacer es apretar Control y D al mismo tiempo. Eso lo que va a hacer es deseleccionar lo que acaban de hacer. Si lo quieren recuperar, apretan Control Z, deshacer y vuelven atrás y van a poder hacerlo. Igualmente, chicas, yo esto se los estoy comentando, pero mi idea es armarle como un documento donde aparezca cada comando y cómo usarlo, qué teclas apretar. Vayan tomando anotaciones igualmente, tomen apuntes de todo lo que puedan, pero igualmente yo les voy a armar un documentito más específico de esto. Así no tienen que rever toda la clase grabada por si tienen dudas.
Algo que yo suelo usar con este comando es, por ejemplo, el sillón, ¿no? Supongamos que le hacemos como una forma bastante parecida. Ay. Le dibujo como todo el perímetro. Bueno, ahí se me fue un poquito. Lo dibujo todo así, todo bien. Ustedes lo que pueden hacer acá es seleccionarlo con el botón secundario, o sea, con la selección que se creó, ustedes pueden apretar el botón secundario sobre el objeto y le va a aparecer un menú de opciones. Yo lo que hago acá generalmente es seleccionar inverso. Y ahora lo que va a hacer es seleccionarlo invertido a lo que acabo de hacer. Entonces, en lugar de seleccionarme el sillón, me va a seleccionar como todo el fondo. Y de esa forma aprieto Sub, de suprimir del teclado, y me borra todo el fondo y me deja solamente lo que seleccioné. El tema es bueno, pero tratemos de ser un poquito más precisos, ¿no? Como para que no me quede el sillón así recortado. Ese es un tipo de selección. Ahora vamos a ver los otros. Vuelven a desplegar el menú dentro de acá de donde hicimos este de lazos y vamos al lazo poligonal. El lazo poligonal es a través de líneas rectas. Entonces, si yo quiero seleccionar, va a ser siempre a través de una línea recta. Que nada, está bien. El tema es cuando tenemos estas líneas como circulares, ¿no? Como que es medio difícil. Pero a veces en arquitectura, con las paredes y demás, es una buena herramienta para usar. Después está el lazo magnético, que el lazo magnético es como que se va pegando solo a donde encuentro una diferencia de color. Yo lo único que hago es cliquear una sola vez para mostrarle como el inicio y después con el mouse voy recorriendo como todo el perímetro de la figura que quiero hacer y automáticamente se me va a ir pegando. Me voy a ir reconociendo como el color y va a tratar de afianzarse lo más cercano posible a ese color. Y una vez que terminaron, pueden hacer doble clic y automáticamente va a buscar el primer punto y va a cerrar esa superficie. Pame, ¿querés una almohada? Porque te veo que te caes en cualquier momento, ¿eh? No, mirando, pero como tengo la computadora torcida, como que... No, está bien, tranqui, igual te estoy ganando. Es que a mí me pasa de que a veces parezco aburrido, pero en verdad yo me estoy sosteniendo la cabeza porque mi cabeza es como bastante grande y tiene un peso interesante. Bien. Y acá miren cómo ya la selección es bastante buena, como está bastante próxima. A mí me gustaría obviamente que sea mucho más fina. Pero ahí medianamente ya nos estamos empezando a acercar. Después también está la famosa varita mágica. No sé si alguna vez la escucharon. La varita mágica, que es este de acá abajo, cliquean una vez. Supongamos que quiero borrar el cielo. Y lo que va a hacer es detectarme todo lo que encuentre con el mismo color. O con una cercanía bastante similar al color. Entonces puedo seleccionar eso, puedo seleccionar esto, lo que sea. Supongamos que yo quiero seleccionar varias cosas. Lo que pueden hacer ahí es cliquear una vez y después, si aprietan Shift en el teclado y lo mantienen apretado, van a ver que abajo de la varita mágica aparece como un simbolito de más. Ahí lo que me está tratando de decir es, bueno, genial, ahora podés agregar lo que vos querés. Entonces sigo cliqueando otras superficies y me va generando como una misma superficie de selección. Entonces ahí borro todo esto y me selecciona todo eso. La varita mágica está buena, hay que manejarla con cuidado porque no siempre nos da los resultados que nosotros queremos. Como más cuando tomamos conceptos acá de fotografía, que hay como varios colores y no lo termina de tomar del todo bien.
si metemos un poquito de zoom, que ya empiecen a aparecer los píxeles, van a ver que la selección es como no está muy bien tomada. Igualmente, esta selección ustedes la pueden editar. ¿Cómo la editan? Primero voy a deseleccionar, aprieto Control D. Y ustedes lo que pueden hacer es cambiarle como en Photoshop, como el rango de selección. ¿Cómo se lo cambian? Van acá arriba, que aparece tolerancia. Le aumentan la tolerancia, supongamos a 50. Y ahora cuando yo cliqueo, me va a seleccionar mucho más al borde. Vean como antes la selección estaba un poquito más por afuera. Ahora como la tolerancia es mucho más sensible, es como que se mete un poquito más adentro. Si le pongo una tolerancia del 100, vean como ahí también ya cambia absolutamente, como que me busca más el contraste, como que todo este color acá intermedio lo pasa por alto. Le pongo una tolerancia de 1, supongamos, y me selecciona como lo que encuentra el mismo color, y cuando ya pasa a otro color, por más mínimo que sea el cambio, no me se lo selecciona. Con 10. Bien. Después está también selección rápida. Selección rápida es como ir pintando para mí, como que yo lo puedo ir arrastrando y me va a ir seleccionando. A ver, para acá porque tiene una sensibilidad bastante alta. A ver, 40. Lo puedo ir seleccionando y me va a ir como tomando todo lo mismo. A ver, paramos con otra superficie mejor. Como que yo puedo ir manteniendo el botón apretado del mouse, voy arrastrando por lo que quiero que me seleccione y me lo voy a ir reconociendo. ¿Esto seguís con la varita mágica todavía? No, acá sigo dentro del menú de varita mágica, hay una que se llama selección rápida. Estoy Ah, con ok. eso. Por eso es en el menú de la varita mágica. Claro. Dale, Lau, nos vemos la semana que viene. Después mirate igualmente la clase y escribime cualquier duda. Está bien hablando re solo, ¿no? Sí, ya se re fue. Después de Es 5 como, minutos. sí, es malísimo. Es como cuando habla la gente en grupo de WhatsApp a alguien que se fue, que puso ya abandonó el grupo y le sigue Y hablando. lo siguen saludando. Madre, como, uy, aparte, hace poco se fue una chica de nivel 1 y le tiraban como todo un testamento y es como, no, ya se fue, basta. No, Claro, no está escuchando. sí. Qué gracioso. Bueno, eh, entonces con selección ahí puedo como ir pintando y me voy a ir como tomando todo por lo que yo estoy pasando. Y la tolerancia vayan ajustándola como para que el recorte sea como lo más específico posible. Y traten siempre de ir como acercándose, no de hacerlo desde acá, desde lejos, porque va a haber muchos detalles que no vemos. Entonces vayan siempre con Alt y la ruedita del mouse, hagan zoom y traten de seleccionar desde lo más cerquita posible. Esos son como los 3 comandos de selección. Yo siempre me sentí mucho más cómodo con los lazos. Los lazos magnéticos o el lazo poligonal, a mí siempre me resultaron como más efectivos, como más controlados. Pero eso me parece que ya es un poco personal, porque hay como varios caminos siempre para llegar a mismos resultados. Así bueno, eso les diría como que vayan probando ustedes. A mí me gustaría como ejercicio bueno, primero que instalen Photoshop, que prueben a ver si sale bien. Y después que empecemos a probar esto de selecciones, a ver si podemos seleccionar y empezar a borrar fondos.
yo creo que la selección va a cumplir un rol muy importante en nuestra profesión, en nuestros tipos de trabajos. Así como me gustaría dedicarle como una buena clase a que aprendan a seleccionar bien, a borrar bien los fondos y ya con eso vamos a tener una parte adentro. A ver, para les quiero mostrar, por ejemplo, con la varita mágica. Acuérdense, siempre que quieran desplegar el menú acá, una es o botón secundario sobre el comando, o mantienen apretado el botón izquierdo del mouse y ahí les va a desplegar el menú. Y seleccionan el que quieran. Por ejemplo, vamos con varita mágica de vuelta, lo ponemos acá y es como que me selecciona por partes. Entonces ahí diría, bueno, aumentémosle la tolerancia para que me seleccione todo como uno. Pero vean cómo también te lo recorta feo, como si fuera cortado como cuchillo, ¿no? Entonces ahí lo podemos bajar un poquito. Vamos a 30. Mantengo apretado Shift para seleccionar más cosas. Lo borro. Y pasa eso. Lo que pueden llegar a hacer también es combinar diferentes formas de selección. Como puedo hacer una selección general, por ejemplo con la varita mágica, y después para recortar como todo esto feo, lo puedo hacer a través del lazo poligonal. Entonces con el lazo poligonal voy seleccionando. Borro ahí. Y de alguna forma logro suavizar un poquito más ese recorte. Yo les diría también como consejo porque a veces nos metemos demasiado acá adentro, en el pixel, en cómo es la imagen bien de fondo, y estamos como muy pendientes del detalle, pero cuando nos alejamos es como que ese gran detalle en el que estuvimos sumergidos no tiene ningún sentido. Así que traten siempre de seleccionar, de probar un poquito, de alejarse, de ver cómo queda. Y en función de eso también pueden ir definiendo qué grado de selección quieren desarrollar. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se entiende un poco? ¿Es un bardo todo? ¿Cómo la están pasando? No, Bien. 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 Además, creo que esto es básico. O sea, si es de Sí, lo más súper de lo que básico. más vamos a trabajar es esto. Sí. Sí. Sí, como tenemos unas 4 o 5 clases, tenemos 1, 2, 3, 4. Sí, tenemos casi 5 clases. Viendo esa la de apoyo, hay que ver qué hacemos. En cada clase a mí me gustaría como que agarremos un par de elementos según el objetivo del día. Y yo, la verdad, hoy quería hacer como más una introducción un poquito más general y después ir metiéndonos más de lleno con la planta de arquitectura, cómo meter texturas, cómo crear motivos, que es algo en lo que vamos a pintar. Pero bueno, hoy como algo así más livianito quería darles. ¿Tienen ¿Cómo alguna dijiste duda? sí, ¿cómo dijiste que introduces la foto? No me acuerdo. Bien. Ya lo noté, no me acuerdo. La arrastrás. Sí, lo podés arrastrar directamente adentro de Photoshop. Ok. Lo que yo te recomiendo, hay como dos formas de arrastrar. Mira, suponete que vos querés meter la imagen adentro de un archivo. Entonces lo que haces es agarrar la imagen desde el escritorio, la carpeta de origen, donde esté, y la arrastrás adentro del programa, Ya, como adentro de la hoja de trabajo. Lo soltás. bueno. Ujú. Uy, ¿por qué no me meto más? Una nueva página, si no. Sí, Bueno. o si no, lo puedes arrastrar directamente en la parte de acá arriba, porque ves que cuando lo tirás acá adentro te aparece como todo este marco blanco. Ujú. Suponete que vos lo querés arrastrar acá arriba, perdón, lo querés arrastrar para que se abra como archivo nuevo, lo podés Ajá. arrastrar como en la barra de menú, lo soltás. Lo Ok. soltás acá. Uy, ¿por qué no? Espera. Ah, a ver, para. No, qué raro. A ver.
Ahí estamos bien. Y si yo quiero... Ah, no, ya sé por qué es. Porque, claro, ya es una boludez. No me lo abría como archivo nuevo porque yo ya tengo abierto un archivo con el mismo nombre. Y como estoy arrastrando 2 veces el mismo archivo, no me lo está tomando. Vamos de nuevo. Lo agarro, lo arrastro, lo suelto. Acá te va a preguntar un par de cositas. Yo la verdad no sé muy bien a qué se refiere. Siempre le pongo OK. O sea, déjame trabajar y ahí abre. O sea, netamente lo arrastras. No hay mucho más que eso. Bien, bien. O sea, lo puedes insertar, Sí, sí. pero lo más rápido me parece siempre es Muy esta bien. forma. Y Pablo, una pregunta. Sí. Ahí todo eso que hiciste recién de sacar el fondo, ¿no? ¿Eso lo dejaste en la capa fondo? ¿No generás una nueva capa? No. No, porque va a ser como tu base lo que vas a hacer, ¿no? Claro, tal O sea, cual. las capas van a venir con todas las modificaciones posteriores que le quieras hacer. Pero Exacto. como va a ser tu base, siempre va a ser en el fondo. Claro. Sí, lo que vos me decís, porque a veces pasa de que cuando hacemos la selección no queda bien. Como un gran consejo que a mí siempre me lo recomendaron, que yo todavía no se los dije, es de mantener siempre lo más original posible, como que no perder información. Por ejemplo, a mí no me interesa, por ejemplo, todo este fondo, ¿no? Pero quizás, no sé, de repente digo, bueno, el piso sí capaz lo quiero usar. Y lo que en verdad no voy a querer es todo esto. Y si yo me tomé todo el laburo de hacer la selección para después darme cuenta de que había alguna parte que quería dejar, es como, qué fiaca porque es un flor de laburo. Ahí es cuando aparecen las máscaras. Las máscaras, bueno, aprovecho y ya se las comento, que está bueno para que las sepan manejar. Lo quería dar la clase que viene, pero me parece que lo podemos ver ahora. Las máscaras, ustedes las pueden crear acá abajo. Es el botoncito que aparece con un rectángulo y un circulito chiquito en el medio. Aprietan ahí y lo que va a crear es una máscara. ¿Qué van a lograr ustedes con la máscara? De que si yo borro acá, de que si yo borro, por ejemplo, esto, y digo, bueno, nada, perdí como toda esta información. En verdad no, pues lo que estoy haciendo es creando una máscara. Y en esta máscara, si yo después la borro o la oculto, voy a recuperar la información. O sea, acá apunta un poco esto a que yo pueda hacerle como un borradito. Supongamos acá. Que quiero borrarle como todo el fondo a mi silloncito. Y si en algún momento yo quiero recuperar todo este fondo, puedo. O sea, voy a tener la imagen sin fondo y la imagen con fondo. Pero todo en un mismo archivo. En este caso está bueno hacerlo a través de las máscaras. Supongamos que borro todo esto. Y puedo la máscara ocultarla o borrarla o lo que ustedes quieran y puedo recuperar siempre esta información. Como la máscara es algo que vamos a utilizar mucho también, así que si se quieren ir animando, no estaría de más. La máscara la crean entonces desde abajo, aprietan el botoncito de crear máscara y ustedes pueden crear la cantidad de máscaras que quieran sobre la imagen. Lo ideal es como trabajar con una sola donde le borren el fondo y si en algún momento tienen que recuperar algo de información, es como... A ver, vale, los voy a mostrar. Supongamos que esto lo quería recuperar, entonces es como que empiezo a borrar la máscara y recupero la información que
que fui borrando. Es como un borrado y que a su vez ese borrado sigue vigente, como que no lo pierdo. O sea que lo que borrás queda en la máscara. Claro, queda en la O la máscara. máscara te queda con el borrado. O sea, vos para borrar todo eso pones la máscara, ¿no? Entonces, cuando sacás la máscara o la ocultás, te queda el trabajo que hiciste, pero si lo querés recuperar, te vas a la máscara otra vez. Sí, en verdad la máscara, si lo llamamos como algo físico, la máscara es como si fuera un papel blanco que pongo por encima de mi dibujo, que lo recorto y me va a mostrar lo que hay por detrás. O sea, no es que se duplica la imagen o que yo estoy borrando sobre la imagen. ¿Se entiende eso? Sí, se trabaja dentro de la misma idea que el calca, nada más que el calca es para dibujar encima y la máscara es como para ir sobreponiendo, oscureciendo, ¿no? Como dices, un papel que pones encima del... Sí, está bien, está claro. Está bien. Muy bien. Bueno, me gustaría que practiquemos un poco eso y después les voy a hablar un poquito del guardado. Así lo que vayamos haciendo lo podemos ir guardando. Cuando ustedes quieran guardar el archivo, nada, van a archivo, guardar. Les pregunto un nombre y acá les va a preguntar también el formato. PSD es el formato de Photoshop con el que nosotros vamos a trabajar. Supongamos que lo que ustedes trabajaron lo quieren poner en una presentación, en un PowerPoint, en Word, en lo que sea. Esos programas no les va a abrir un archivo de Photoshop. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en esos casos es cambiar el formato y guardarlo con formato JPG, que es este que aparece acá abajo. En ese formato, ustedes cuando lo abran en PowerPoint o en otro programa, se los va a reconocer bien. Nosotros cuando guardamos en Photoshop, guardamos como todo un documento, guardamos las capas, guardamos las máscaras, guardamos colores, guardamos toda esa información que estuvimos trabajando. En cambio, cuando guardamos como JPG, todo eso es como que se funde, se pega y ya no puedo volver a editar la máscara, ya no puedo volver a editar los colores, como que queda todo fundido. Bueno, un poco eso. Yo les diría guardémoslo en Photoshop, así en Photoshop. Así lo podemos seguir como editando en el formato PSD. Ustedes ya tienen medianamente definidos qué equipamiento, o sea, no dibujados, pero por lo menos tienen imágenes de qué quieren trabajar para diseño, como qué colores y demás. Tenemos casi todo, sí. Bueno, les comento cómo era mi idea original y cómo estuvo mutando en los últimos días. Mi idea original de Photoshop era, o es, mejor dicho, que veamos, bueno, primero como las herramientas básicas, después meternos en una planta de arquitectura que puedan meter solados, que puedan meter, pintar los muros, meter equipamiento. Y después hacer lo mismo con una axonometría o una perspectiva a un punto de fuga o 2 puntos de fuga. Si les parece, podemos probar de hacerlo directamente con el ejercicio de diseño. Por si tienen las fotos del escritorio y demás, podemos ver si eso lo podemos volcar para diseño. Y quizás uno de los croquis lo hacemos directamente en Photoshop. Como para así José también se enamora de ustedes, si les parece. Dale. Dale. Sí, no, ya bien. Yo la verdad lo pensé y lamentablemente no lo pude verificar con nadie todo el programa, como es muy a mi manera y no tengo a un coordinador de interiores como para charlarlo. Pero bueno, eso ya es un tema de Pampa. Y como nada, son poquitas, creo que está bueno charlarlo para ver cómo para ustedes también les resulta más útil. Bueno, entonces lo pueden guardar como formato Photoshop. Guárdenlo de esa manera. Ponen guardar.
Ok, divino, y ya está, y ya les queda guardado. Entonces cuando quieran seguir editándolo, lo abren de nuevo, lo pueden seguir trabajando. Si lo guardan con Photoshop, acuérdense que todo esto lo va a fundir en una sola imagen y no lo van a poder seguir editando. Supongamos que lo guardo como JPG. Y ahora cuando yo abro el archivo JPG, para que les muestro, Antonio. Cuando lo abro como JPG, todo lo que fui borrando acá me lo fundió. Como que yo ahora de repente tengo blanco. Antes tenía transparente y le podía dar lo que yo quería. Por eso es importante que mantengamos como la selección en el archivo guardado como archivo de Photoshop. Vamos a dar vuelta un poquito. Entonces nada, acá lo abro, me mantiene la máscara, me mantiene todos los conceptos. Bueno, ¿quieren probar con alguna imagen de los mobiliarios que eligieron? De tratar de borrarle todo el fondo, de probar cómo les va saliendo. Sí, yo tengo un escritorio. Dale. Igualmente, prueben primero a instalar el programa y si tienen problemas, avísenme y vemos cómo les puedo ayudar. ¿Vos, Pame, estás con la misma versión o te bajaste una más nueva? No, con la misma que Genial. Perfecto. la de 2016, no, 2015, 16, versión 16 en español. Genial. Y esa misma le pasé a Jessy, yo se la grabé en un pendrive, así se podía descargar esa misma. Qué genial que sos, Pame, la verdad no sé qué haría sin vos. ¿Qué sería este grupo? Bueno. Bueno, nada, cortaría acá. A ver si quieren ir probando con esto y me van mostrando. Y si quieren la semana que viene, primero como para que me muestren lo que fueron trabajando, pueden compartirme pantalla y me va mostrando y vemos qué dudas tienen, si se trabajan con algo y lo hacemos. Dale, bárbaro. Dale. Bueno, Jessy se le fue el sonido, no sé. Por se les No, ya volvió, no sé si fue un corte de internet, no sé qué pasó, pero bueno. Se corta todo el tiempo, me quedé podría, te juro que quiero matar a la gente de Fivertel. A mi viejo le pasó lo mismo hace poco, viven en Victoria ellos. Y también fueron y de repente no tenía más internet. Y supuestamente porque los demás vecinos tenían muchas interferencias, entonces le pusieron como una reducción de interferencia, pero para eso le tuvieron y nunca se lo reinstalaron. Y es como, dale, ¿qué onda? Así que nada, estuvo un técnico la otra vez. Todo un tema. Bueno, les dejo libres, chicas. Vayan probando esto y vemos para la clase que viene si ya nos podemos ir metiendo un poquito más con las plantas, en cómo trabajar con las texturas. Y les voy a pasar una página para que vayan chusmeando con muchos catálogos de maderas, de pisos, que nos va a venir muy bien para trabajar después con las plantas y vistas. Lo bueno de las texturas, de que nosotros podemos tomar una en planta, pero después con Photoshop la podemos deformar y la podemos como perspectivar. Y nos va a servir también para replicarla en el croquis o en el punto de fuga o los dos puntos de fuga. Por eso está bueno armarse una buena base de materiales, porque eso después les va a servir para cualquier tipo de representación. Y que después, agregándole un poquito de opacidad y sombras, se llegan a resultados muy, muy copados. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo me quieran preguntar? ¿Estamos bien? No. ¿Lo de selección se entendieron entonces? Como las tres variantes de las figuras simples. No. Yo pienso que las dudas siempre empiezan cuando te metes al programa, entonces... Completamente, sí. Pues
sí tendremos dudas. Yo no digo que no, sí las vamos a tener. Obvio. No, obvio. Incluso, de última, si quieren, para la semana que viene, que espero que ya tengamos todos el programa, les puedo ir dando cosas para hacer y ustedes van probando en el momento también de hacerlas. Y hacemos como una clase un poquito más de ida y vuelta en el momento, para así le sacamos jugo a las 2 horas. Pues nos pasa esto que nos queda media hora de clase y podremos sacar muchas más dudas. Si les parece, obviamente. Igual, si no, hacemos la clase como siempre, después prueban y vamos viendo. Bueno. Compartimos pantalla haciéndolo. Claro, tal cual. Bueno, sí. Sí, estaría bien. Bueno, chicas, las dejo en libertad. Bueno, dale. Bueno, gracias por todo. Sí, gracias. No, les mando un beso. Igualmente. Buen día. Adiós, buen día. Chao. Chao.